prescribe a me canal. Nos nous toujours nan goumé. C'est monté nous papa les même si lit la dévié, toujours kembe me oh. Parce que nous quoi ça qu'a changé, nos nous toujours nan goumé. C'est monté nous papa les même si lit la dévié, toujours kembe me oh. Parce que nous quoi nan liberté. Bonsoir amis, et comment nous est? J'espère que nous tout en forme. Et pas bien que sur le support là, qui c'est cause du monde là, nous la première fois nous avons pensé à Haïti pour l'autre bord de l'eau. Et nous une vidéo que nous portons pour vous, et ça vraiment important, nous la la République dominicaine. Et un jeune homme qui a ce travail, nous connaissons le système de la police qui a quitté Haïtien pour l'immigration. Eh bien, cette fois-ci, et la police qui croise avec Haïtien qui a ce travail, malgré Haïtien a un document, eh bien, la police a même pas faire ni de ni trois, c'est mener Haïtien ça par immigration. Eh bien, nous parlons sur la vidéo, ça m'a même comment ça a été passé. Eh bien, nous dit bien jeune, bien compris, parce que nous avons Haïtien qui jam tout. Et nous avons demandé tout Haïtien nous, ou même qui croient dans soirée, j'étais positif. Et ma propre information, bah, nous tout. Même qui haïtien, ou même qui a vécu République dominicaine spécialement. Si vous avez arrivé un document, la police campée ou pas faire agressif, accepter le document là, pas répondre avec agressif. Parce que faut nous respecter les droits policiers. Ce n'est pas seulement pour ce domaine Haïti tout. Si nous faisons parce qu'avec un policier, lui-même adressé nous demander nos documents, nous supposons couper nous bien bas, nous bailler document ça. Et m'espère que nous mettons ça en application parce que la police s'est servie pour protéger. Mais pas bon ici, République dominicaine, la police participe maltraiter haïtien, participe à l'abuser haïtien. Et on a regardé avec une vidéo ça pour nous côté que la police a lui-même les maltraité haïtien ça malgré haïtien qui passeport, qui a un visa dans le même checké. Et bien ça pas suffit pour policier ça yo. Et bien ça même qui fait tomber sur channel ça, pas bien abonner pour apporter plus de détails pour vous. Et bien, aux mêmes amis, et qui n'ont pas papier qui vivent dans la République dominicaine, si vous avez croisé avec mal croisé, vous avez campé, vous demandé aux documents, pas fait agressif, accepter les documents gentillement parce que nous pas la caille. Et même que vous avez la caille, si vous croisez avec la police dans le pays, territoire la caille, qui demande aux documents, c'est tout droit pour adresser ensemble avec vous gentillement. Et bien, ou même qui fait brancher nous, pas oublier que le support là qui s'est causé monde là, n'a pas tenu tout à l'heure, on a regardé la vidéo ça ensemble avec. Mira, tú no me tienes el pasaporte en la mano. Me pregunté por mi documento. Yo te entregué un pasaporte que chequea el 27 de mayo ahora mismo. Mírala ahí. Entonces, si yo le entrega, mira el visa está ahí. Usted me está preguntando por visa. ¿Cuánto visa tengo que tener? Ese no es visa. Léelo para que tú veas. Léelo para que tú veas. Mírala ahí. Léelo para que tú veas. ¿Tú crees que yo le voy a entregar? Él pasa la foto mía. Mira de este lado. Esa es la visa. Entiende ahora. Yo te hablo como la gente, ¿verdad? Mira, sí, como la gente, pero si yo te pregunto dónde está la visa. Él me pregunta dónde está la visa. Yo le digo, mírala ahí y mira la cheque. Y mira la cheque bien, mira. ¿Tú viste la cheque? El cheque el 27 de mayo. Yo le digo el 27 de mayo. Escúchame a mí. Nadie está discutiendo contigo. Ahora escúchame a mí, grábame a mí que si yo estoy hablando, mira. Sí, no, está bien, que nosotros está viendo. Escucha y calla. Sí. Si yo te pregunto a ti, yo, y tu visa, tú simplemente tienes que decirme, está ahí. Yo no tengo ese papel en la mano para saber si está ahí sí o no. Pero yo le entrego a él. Espérate. Yo le entrego Pero a él. escúchame, yo te diciendo que me escucha a mí, no hable, escúchame a mí. Él la tiene, ¿verdad? Yo no. Tienes que decir, comando, está ahí. Pero si ustedes dos andan, están en la mano de él. Ahora tú vas a esperar que él te explica porque el documento está en la mano de él. A ti te gusta discutir demasiado. No es discutir. Dos jefes andan, tú me paras, y documento moreno.
Mira su documento. Ahora, él te va a esperar que tú leí el documento y va a ver si están chequeados o no están chequeados. Él no te espera que si está chequeado. Me está preguntando por el cédula, por el carnecito o por otra vaina. Oye, yo te pregunté No fuiste tú, él. Pero que está bien, si él te pregunta, tú tienes que decir, mira, ahí es que está, mira. No, Míralo ahí, él y tiene ya. que usted explicar a él. Está bien, hermano, porque nosotros sabemos vaina de haitiano. No, entonces, si tú no sabes leer esto, ¿y a qué usted me está parando? Porque te tengo que preguntar a ti mismo. Entonces, y Ya como te- yo ya soy te lo haitiano, yo sabe leer la letra dominicana. Y ustedes me conocen muy bien, yo soy cañero que vende en el Edén. Ustedes me conocen muy bien. Aquí yo lo conozco a todos los militares. Militares que están aquí que no me conocen porque no Tienes un trabajan. problema, tienes un problema, aunque tú estés grabando o no estés grabando, tú tienes que dejar de discutir. Es que tú te No ese. Mira. Cuando, mira, hay muchos policías que están abusando de los haitianos yo con entendí todo el eso. papel en Yo la mano. entiendo eso, ¿Me mira. entiendes? Si tú me Mira. preguntas el documento, te Mira. entrega, usted no anda, espera que él te diga si él está legal o si no está legal. Pero escúchame. Él ni siquiera ha visto el papel y yo te digo, ¿y tu visa? Tú me dices a mí, nada más escúchame. Está ahí, pero no diga, tú no sabes leer, pero que yo no sé, yo no puedo saber si está Pero ahí sí o no. tú tienes que El esperar tiene a él que saber leí es lo él. primero. Pero que él ni ha abierto el pasaporte, papá. Él ni siquiera lo ha abierto. Ah, entonces decirme Entonces así. no te pongas a discutir, no te pongas estás bruto, discutiendo, porque si tú no te pones discutir. bruto con nosotros y que quede grabado ahí, tú te pones bruto con la policía. Sí, yo te llevo, y me van a llevar legales Y te y, sueltan allá. y me van a llevar y me sueltan. Me fui para allá, agarrar un chofer de los patanos. Ahora todo el que me hizo, lo hizo a él, porque ese dice legal. Está legal. Ese cuesta $600. Yo lo chequeé a eso por $20 para venir para acá. Está bien, porque te están Sí. preguntando, mi hermano. Nadie está peleando contigo, tú estás boceando. Porque ayer yo viste cómo está maltratando a un niño de como 4 a 5 meses, como si fueran haitianos. Mira, a los militares aquí no leí la historia. Era yo. Oíste. Era yo. Ah, pero los militares que están haciendo eso, los militares, porque era cuando yo. haitianos hizo una vaina, dominicanos no dicen, hay un haitiano malo, no, ellos no lo dicen así, ellos dicen los haitianos son malos. No son toques tan ilegales y no son toques malos también. Era yo. Pero el militar en la Pero que calle. si era yo. El militar en la calle. Pero no, oye, que si era yo que estaba El militar en la calle. Entonces no me juzgues. Subscribe with me canal.